Bien, vamos a empezar con la última parte de las clases teóricas correspondientes a curvas horizontales de la materia Caminos 1. Bien, hemos visto hasta acá todos los parámetros geométricos de una curva horizontal entre dos alineamientos horizontales. Vimos las curvas circulares entre esos alineamientos, arcos de circunferencia, y vimos también este tipo de curvas con transiciones de entrada y de salida del tipo espiral de Euler con un arco de circunferencia en el centro. Estas curvas son con transición simétricas, ¿sí? La espiral de entrada y la de salida tienen iguales características. Y vimos también todos los parámetros geométricos de la espiral, cómo calcular las progresivas de cada uno de los puntos singulares de la curva, ¿sí? El punto T, tangente espiral, el punto EC, el punto CE, el punto ET. Vamos a ver a continuación cómo se va peraltando esa curva a medida que vamos avanzando con el vehículo para pasar de la posición de bombeo normal que tiene una carretera, ¿sí? Por ejemplo, calzada sin divisa, ambos sentidos de circulación por la misma calzada, una trocha en cada dirección. Tenemos un perfil transversal típico de 2% hacia afuera en cada caso, en cada trocha. Vamos a ver cómo peraltamos en el sector de la curva, ¿sí? En toda la curva, desde la transición, el arco de circunferencia, la transición de salida, para que la circulación sea segura y cómoda para los vehículos. Bien, para una curva a la derecha, vamos a hacer un ejemplo práctico. Un vehículo que viene por la zona de fuera de la curva, vamos a hacer una sección A, fuera de la curva comenzaría aquí en el punto T, en B. El bombeo normal fuera de la curva es el común, el que tiene la ruta con sus pendientes transversales comunes. Por otro lado, cuando estamos en el sector del arco de circunferencia, cuando ya pasamos la transición, ahí tenemos el peralte máximo de la curva, ¿sí? Con lo cual tendríamos que ver qué pasa entre la sección afuera de la transición de la espiral y entre el arco de circunferencia donde tenemos peralte máximo. Esa transición del peralte va a ir ocurriendo entonces hasta llegar al peralte máximo a lo largo de la longitud de la espiral. Si esta condición que tenemos en A fuera de la curva estuviera dentro de la longitud de la espiral, el vehículo que sale de la curva, que viene en dirección contraria, que está saliendo de la curva, digamos que viene por descendente, no por ascendente, ese vehículo tendría un peralte negativo que lo tendería a sacar de la curva, acrecentaría la fuerza centrífuga. Con lo cual ya podemos decir que entre el punto T y el punto S no podemos tener la condición de la trocha descendente, la trocha que está saliendo de la curva, un peralte hacia afuera. Con lo cual en T podríamos tener el caso de un peralte al 0% en la trocha descendente. Mientras que en la trocha ascendente el peralte podría ser igual al que ya venimos trayendo. Vamos a hacer ahora, para ver bien el ejemplo y entenderlo, vamos a dibujar el eje del camino, el borde interno de la curva, o sea, sería en el sentido ascendente, la banquina en el sentido ascendente, como lo vamos a denominar borde interno, y la banquina, el borde de banquina descendente, lo vamos a llamar borde externo. Borde interno, borde externo, eje del camino. Vamos a ver
estas tres líneas que les estoy mostrando en rojo, borde externo, eje color negro y verde, borde interno, lo vamos a ver. Al ver esas líneas de costado, la borde interno y borde externo están un poco más abajo que el eje del camino. ¿Cuánto más abajo? Sencillamente la pendiente transversal por la longitud horizontal. Si el carril tiene 3,5 metros y tengo 2% de pendiente, acá voy a estar 7,3 centímetros abajo, ¿sí? La línea roja y la verde. Dibujamos las progresivas en este sentido de izquierda a derecha. Vamos viendo todos los puntos característicos de la curva, el punto T en una progresiva, el punto S en otra progresiva, la distancia entre T y S es la longitud de la transición o de la clotoide. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando el peralte para pasar de esta posición A, fuera de la curva, bombeo normal, una pendiente determinada para cada lado, a partir del eje del camino, hacia la posición final, cuando comenzamos a recorrer el arco de circunferencia a partir de EC con un peralte máximo. Lógicamente, el desenvolvimiento de esta transición de peralte va a ser simétrica a partir del centro de la curva. Luego vamos a salir hacia el final de la curva para volver a esta situación original. En el apunte van a poder ver este gráfico que está extractado del Manual de Diseño Geométrico de Vialidad Nacional del año 2010, y acá abajo van viendo el grafiquito de lo que pasa con el perfil transversal, en donde el punto del medio es el eje, borde interno, borde externo. La curva gira a la derecha en este caso. ¿Cómo podemos desarrollar un peralte? Sencillamente girando a partir de una bisagra en el camino que podría ser el eje del camino. Es decir, el borde externo va a subir respecto del eje, mientras que el borde interno va a bajar respecto del eje. ¿Sí? De esa manera vamos desarrollando el peralte hasta llegar a un peralte máximo. Recordamos que el dato de peralte máximo de la curva comienza en la parte circular, y como la parte circular de la curva, el arco de circunferencia, tiene radio constante, no tiene sentido modificar el valor del peralte máximo a lo largo del arco de circunferencia. Es decir, a partir de ese se mantiene constante el peralte máximo hasta que llegamos a CE. Una vez que estamos en CE, vuelve a desarrollarse la transición del peralte. Vamos a ver entonces, para el caso en que el peralte gira alrededor del eje del camino. Para esto, en algún punto habíamos dicho que el bombeo tiene que ser 0, la pendiente transversal tiene que ser 0 para el vehículo que está saliendo de la curva. Pues si fuera un bombeo normal, como el caso este, el vehículo derraparía, se iría por la fuerza centrífuga. Entonces en el punto T, la pendiente va a ser 0. Vamos a desarrollar, primero vamos a analizar qué pasa con la transición qué pasa con el borde externo de la calzada. Acá en el punto S podemos ver que el peralte es máximo, como les había dicho. Es decir, que si el peralte, la transición va girando alrededor del eje del camino, del centro del camino, fíjense que el centro del camino se mantiene siempre en la misma cota, ¿sí? Lo que va subiendo va a ser el borde externo y lo que va bajando va a ser el borde interno. Podemos deducir, como el peralte máximo lo tenemos a partir de S, que en S vamos a tener la máxima distancia de peralte. Es decir, si tengo un 10% de peralte
en una calzada que tiene 3,50 metros de carril, voy a tener 35 centímetros de altura entre el eje y el borde interno y 35 centímetros de altura entre el borde externo y el eje. Esto a partir de EC y se mantiene constante, ¿sí? Esto y luego simétrico. Como habíamos visto, estábamos analizando el borde externo, sabemos que acá está en 0, el borde externo, no tenemos pendiente, y acá tenemos pendiente máxima, que es el peralte máximo. Directamente unimos estos dos puntos con una línea, la línea que ven en color rojo, y tenemos desarrollado en la transición, en la espiral, el peralte. No tenemos otra cuestión más que hacer una unión de los dos puntos, ¿sí? Porque la transición es lineal, no tiene ningún misterio en ese aspecto. ¿A partir de cuándo empezamos a tener una condición de bombeo normal, por ejemplo el 2% en el camino como veníamos, en el borde interno, a tener un bombeo del, por ejemplo, el 10% en el punto EC? Para pasar de la condición del 2% al 10%, tenemos que analizar qué pasa con el borde del otro lado. En realidad se mantiene invariante esta pendiente, por ejemplo del 2%, del 1,5%, lo que fuera, el bombeo normal. ¿Hasta qué punto? Hasta un punto en el cual los tres puntos que tenemos de borde interno, eje y borde externo empiezan a ser coplanares. Hasta allí el borde interno de la calzada no se enteró que había una curva, digamos, no empezó a cambiar superaltado. A partir de ese punto, en donde viene girando el borde externo, cuando los tres puntos son coplanares, están todos al 2%, por ejemplo, si fuera 2% el bombeo normal, a partir de ese punto el sistema empieza a girar en el eje. Ya no es solamente el plano del carril descendente que sigue girando, sino que gira todo el plano de la calzada, porque está todo en un mismo plano, ¿sí? Los tres puntos están en el mismo plano. Es decir, que pasamos de una condición, por ejemplo, del 2%, a una condición del 8 o del 10%, lo que sea el peralte total máximo en el sector circular. A partir de allí, entonces, de ese punto en donde estos tres puntos son coplanares, a partir de esa progresiva, empieza a desarrollarse linealmente el descenso del borde interno, ¿sí? Eso sería el desarrollo del peralte entre TE y EC. Hay un desarrollo lineal con esas condiciones. Dibujamos en EC el peralte máximo. Sabemos que en TE el peralte del borde externo es 0. Unimos con una línea donde el borde externo está en el mismo plano, el borde externo con el eje, que el eje con el borde interno. A partir de allí desarrollamos el borde interno de la calzada. Desde TE hacia afuera podemos continuar con la misma pendiente para rematar ese 0% de pendiente a una pendiente que va a ser negativa, pero ya el vehículo salió de la curva. A partir de TE ya está en una recta normal y tiene que tener un bombeo normal la calzada. Eso sería todo el desarrollo. Se puede calcular, teniendo esta altura sobre esta longitud, se puede calcular la pendiente de la transición, la pendiente máxima, ¿sí? Barnett recomienda 1 en 200 pendiente máxima, 1 en 400 para la salida de la curva entre TE y el bombeo normal. Vialidad Nacional recomienda que esa longitud sea menor o igual a 20 metros.
puede suceder que querramos que todo el sistema gire a partir del borde interno de la calzada. Es decir, lo que se mantiene invariante en cota es el borde interno, con lo cual vamos de nuevo a hacer el siguiente análisis. En S, donde comienza el arco de circunferencia, sabemos que ahí tenemos que tener peralte total, el máximo del cálculo, 8%, 10%, lo que nos haya dado el cálculo. Con lo cual, como el borde interior se mantiene invariante, se mantiene en cota, a partir del borde interior, en el punto S, trazamos el peralte máximo en magnitud, ¿sí? Hasta dónde se va a elevar el borde externo de la calzada. Una vez que tenemos definido ese borde externo de la calzada, también sabemos que en TE se rigen las mismas condiciones que para el caso anterior. La trocha externa, la trocha descendente, no puede tener un bombeo normal negativo, una pendiente negativa, porque el vehículo está saliendo. Tiene que ser de 0%. Entonces, aquí el punto, la cota, digamos, del borde externo coincide con la del eje, ¿sí? Aquí entonces, entre este punto y este punto, trazamos una recta. ¿Qué va a pasar? El sistema viene girando a partir del borde interno. Entonces, en algún punto, el eje va a tener que empezar a levantarse. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando estos puntos sean coplanares, ¿sí? Cuando la diferencia entre el eje y el borde interno sea igual a la diferencia entre el eje y el borde externo. Entonces, a partir de ahí, se empieza a desarrollar, a levantar, a elevar la rasante. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de la magnitud en S. Sabemos que sigue todo girando a partir del borde interno, pero el desarrollo tiene que ser la mitad para cada carril. Con lo cual, a partir del punto medio de este segmento, del peralte total, ¿sí? Y a partir del punto medio en donde los tres puntos son coplanares, eje, borde externo y borde interno, unimos con una recta y tenemos desarrollado el peralte en los tres puntos, borde interno, eje y borde externo. Lógicamente, el análisis para la salida de la curva es la misma que en el caso anterior, menor a 20 metros, el desarrollo de este alineamiento, de esta transición, o podemos continuar con la transición que veníamos trayendo en el sector de espiral. Una tercera alternativa es girar a partir del borde externo. ¿Por qué podemos girar a partir del borde externo? Porque, por ejemplo, estamos acotados en altura con el gálibo de un puente, entonces no puede la calzada desarrollarse el peralte hacia arriba, con lo cual mantenemos como punto alto el borde externo de la calzada. En ese caso, bajamos la rasante, ¿sí? Haciendo siempre el mismo análisis. En ese desarrollamos el peralte máximo, mantenemos invariante el borde externo, perdón, va a bajar la rasante, ¿sí? A partir de un punto, o sea, en este caso el bombeo en 0% para la calzada, para la trocha descendente de quien está saliendo la curva, tiene que tener 0% en la pendiente transversal. De esa manera, este punto se mantiene invariante, como habíamos visto. Tanto la cota del borde externo como la cota del eje se mantienen invariantes. De ahí empieza a bajar el eje y el borde interno, pero empiezan a bajar de una manera coplanar, hasta llegar a un punto en el que los tres puntos están coplanares, siguen girando a partir del eje
hasta llegar a este peralte total. El peralte total que ya sabemos cuánto es porque es el peralte máximo en el sector circular. Es lo que primero graficamos. De esa manera tenemos desarrollado el peralte de la transición en el sector de la espiral. Valen los mismos análisis respecto de continuar la pendiente, ¿sí?, hasta el bombeo normal para que luego se vuelva a la condición original fuera de lo que es la curva. Pasar de un bombeo en 0%, una pendiente transversal 0% para el que se está saliendo de la curva en el punto TE, a el bombeo normal de la calzada por afuera de la curva.